En una entrevista hecha al compositor Luis Carlos Figueroa en el año 2019, él manifiesta que trató siempre de preservar la esencia de lo que el conservatorio fue desde la época de su maestro Valencia, quien consideraba que enseñar la música académica era el camino para que la ciudad pudiera avanzar culturalmente. Analizando estas palabras de Figueroa, aparece la noción de progreso que presenta la búsqueda de un avance a nivel cultural. Es así que, en el fondo, el problema pone en evidencia un juicio de valor hacia las formas musicales tradicionales y locales. ¿Será que éstas no alcanzaban a llenar un patrón europeizante y civilizatorio que estaba presente en las principales ciudades del país, o eran los formatos instrumentales y su tratamiento estético deficientes para ser considerados como algo culto? En estas breves preguntas deseo entender cómo dentro del campo cultural se disputan y juegan capitales sociales más allá del económico, que son fundamentales para entender los valores, ideas y formas que por medio de la interacción social se constituyen, se configuran, interiorizan y reproducen. Valdría la pena citar las palabras del compositor chileno Manuel Gómez Vignes en la biografía sobre Valencia, pues nos cuenta cómo el Conservatorio de Música de Cali inicia sus actividades el 3 de enero de 1933 con 33 alumnos bajo la dirección del maestro Antonio María Valencia. Además, señala que a las actividades docentes se agrega toda una obra de educación y reeducación del gusto musical de un pueblo que por siempre había estado abandonado a los más pedestres hábitos de audición. Esa aridez que el campo pedagógico musical presenta en aquella época dilucidó una imperativa misión que estaba direccionada a civilizar estos gustos poco refinados de la sociedad caleña. Si nos remitimos a la visión pedagógica que el maestro Valencia presenta en su disertación Breves apuntes sobre la educación musical en Colombia del año 32, plantea que el conservatorio como organismo ideológico, como agente propulsor del arte y modelador del gusto estético, debe figurar a la vanguardia de las renovaciones espirituales que impone el progreso de la nación. Continúa además presentando las causas que han retrasado la realización de este objetivo. Primero, la deficiente instrucción técnica que ha dado el conservatorio. Segundo, la carencia de miradas ideológicas que ha presidido nuestra educación musical. Tercero, la falta de difusión metodológica de la buena música en el público. Y cuarto, la poca atención que ha merecido el problema del mejoramiento social y material del músico colombiano. Todos estos ideales solo podrían ser llevados a cabo por una escuela oficial que estuviera puesta bajo el control del gobierno, sostenida por medio del esfuerzo y el tributo al mismo. Esa debía ser la misión que el conservatorio desde la visión de Valencia debía seguir. En este texto Valencia toca, dentro de sus muchos aspectos, uno que ayudará a elucidar estos cuestionamientos. En la creación de un verdadero centro de investigación, de análisis, de inquietud, que dé nacimiento a una genuina escuela de arte nacional, realiza reformas curriculares significativas que posteriormente aplican el Conservatorio de Cali, tales como la implementación de las cátedras de Historia de la Música, Armonía, Contrapunto, Conferencias Culturales, creación de un centro especializado en bibliotecas y el uso de dispositivos como el fonógrafo para la audición y apreciación musical mecánica de un selecto repertorio. El currículo desde Valencia da cuenta de una transformación musical que va en relación al análisis de obras y su estructura musical. Al preservar la idea del conservatorio dejado por su maestro y reproducida aún 3 décadas después, el compositor Luis Carlos Figueroa, al momento de ser nombrado director de este centro educativo, siguió caminando hacia estos ideales modélicos de lo que un conservatorio debía ser y ser en la sociedad. Para comprender a esta institucionalización de la música, debemos definir el campo cultural desde 2 frentes. 1. Un campo, como lo plantea Bourdieu, será un sistema de posiciones y sus relaciones objetivas. Por su parte, la cultura se comprende de los valores que comparten los miembros de un grupo, las normas que acatan, los bienes materiales, los modos de vida y los significados que producen. Todo esto nos lleva a plantear un campo cultural como ese grupo de personas que se reúnen a interactuar mediados por una institución musical y sus representantes o agentes, en este caso el Conservatorio de Música de Cali, donde desarrollan un gusto y valores que culturalmente les distinguen y les revisten de un poder simbólico. Dicho poder es detentado gracias al capital cultural, el mismo que se adquiere por medio de la socialización
en los salones de clase y conciertos que poseían mayor valoración social. Cabe mencionar que existieron ideas y formas que fueron configuradas, interiorizadas y reproducidas para refinar los gustos y escuchar música más selecta que ayuda a construir una ciudad imagen del mundo, como lo menciona Romero, construidas a partir de una alteridad europeizada desde América. Ramiro Barrios, un historiador caleño, nos recuerda que, usualmente, los artistas y las personas prestantes y distinguidas de la ciudad asistían asiduamente a los conciertos que se realizaban con regularidad en el Teatro Municipal y en la Sala Beethoven del mismo conservatorio. Los agentes músicos que estaban presentes en estos espacios eran docentes, estudiantes o graduados del conservatorio. Vale la pena mencionar algunos nombres: Luis Carlos Figueroa, Santiago Velasco Llano, Álvaro Ramírez Sierra, Kurt Willer, Isabel O'Byrnes, Arcadia Saldaña, Gilberto Escobar, Rosalía Cruz, Francisco Vergara Sardi, Alina Sandoval, entre otros. Esa formación de públicos no era exclusiva de estos espacios de interacción. No debemos olvidar que la radio, las dictrolas y los discos de acetato ayudaron a moldear los gustos musicales. Así lo cuenta Leonora Varía, viuda de Álvaro Ramírez Sierra, recordar que desde que era niña en su casa había un radio en el cual su familia sintonizaba todos los días la Radio Nacional de Colombia, donde programaban piezas musicales de los grandes maestros como Bach, Vivaldi, Beethoven, Mozart, entre otros. En esa década de los 60 y 70 en el país se compartían gustos musicales que hacían parte de un proyecto nacional civilizatorio. Gómez Viña recuerda que se avanzaba hacia el estudio de formas más sublimes, cargadas de un valor estético y una riqueza musical que pudieran servir para que la sociedad caleña progresara y fuera más culta. El progreso de la civilización que se llevaba a cabo podrá ser entendido desde lo planteado por Norbert Elias, al considerar que es un proceso continuado a lo largo de la sociedad, una transformación del comportamiento y de la sensibilidad humanas en una dirección determinada, pero no de forma consciente, planificada, a largo plazo o racional. Por otra parte, desde lo curricular y los hábitos de escucha, se busca instalar un canon europeo musical que consistía, desde lo dicho por Luis Merino, en una instancia de valoración desde el presente, con el propósito de establecer un repertorio que se invoque como representativo para un grupo poblacional. No se puede olvidar que a su vez este proceso impuso determinados lenguajes y repertorios musicales como expresión del buen gusto y la alta cultura en relación directa con la musicalidad profesional, como lo manifiesta Juan Fernando Velázquez. A esa construcción del gusto, los valores y su reproducción desde los conservatorios y los espacios de encuentro se le puede entender como hábitus, el cual, en palabras de Pierre Bourdieu, es un sistema de disposición y de esquemas de pensamiento, percepción, apreciación y acción de los agentes dentro de un campo. Son las formas de construcción de sentido y comprensión del mundo que se da mediante las prácticas que los músicos incorporan por medio de la socialización y que siguen incorporándose a lo largo de la vida con su ejercicio pedagógico, académico y musical. Es así que en el conservatorio, con la instalación de este repertorio europeo, su análisis, estudio e interpretación, en palabras de Elena Sandoval, alumna de Maestro Figueroa, se dedicaron a cultivar solo la tradición europea, el canon, situación que no se daba con la música colombiana, la cual debía ser tocada y sacada oído, pues no gozaba de la misma valoración ni contaba con los mismos materiales pedagógicos para ser abordada. En conclusión, para comprender los modelos académicos, el campo cultural y la carga simbólica que se generó desde el Conservatorio de Cali, debemos entender que las ideas civilizatorias y de progreso que transversalizaron y transformaron los currículos obedecen a un proyecto institucional y nacional que buscaba que la enseñanza de la música académica fuera el camino para que la ciudad pudiera crear hábitos de escucha que se construían a partir de instrumentos sinfónicos y formas musicales estéticas centroeuropeas que poco a poco se fueron territorializando. Si bien, como señala el investigador Velázquez, la introducción de ese canon fue un proceso largo y complejo que se enfrentó a numerosos obstáculos, el conservatorio continuó su labor musical muchas veces de espaldas a las realidades sonoras que se construían en la ciudad y persistieron en su misión de formar músicos bajo las formas estéticas y sonoras de una ciudad que se construía desde el refinamiento de los gustos y la formación de un público más receptivo de estas músicas y formatos europeos.